El recurso de apelación es interpuesto por la Fiscalía de la Nación contra la resolución número 2 que declara infundado el requerimiento de impedimento de salida del país solicitada por la Fiscalía de la Nación a la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra en la investigación que se le sigue por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Bien, a ver, el doctor Castro nos pidió que estuviera presente su patrocinada. ¿Está presente? Sí, señor presidente, ya se encuentra presente y está en plataforma a través de la cuenta del Estudio Portugal. Muy bien, correcto. Entonces comenzamos. Escuchamos primero al señor doctor, fiscal adjunto supremo, Eduardo Atencio Ramos. Le escuchamos, doctor. Buenos días, señor presidente, señoras y señores jueces supremos. Por el Ministerio Público, ¿quién habla? Eduardo Atencio Ramos. Efectivamente, señor magistrado, en el Ministerio Público, en el caso 165-2025, inicia investigación en contra de la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra por 3 hechos. El primer hecho es que la señora Boluarte Segarra y Daniel Isaú Maurate Romero, indebidamente en forma directa, se habría interesado en la designación de María Elena Aguilar del Águila, colaboradora del médico Mario Renato Cabañi Ravelo, como presidenta ejecutiva de salud, lo que se concretó al expedir la resolución suprema 024-2023 del 10 de octubre de 2023. El segundo hecho es que la señora Boluarte Segarra, en forma indirecta, por medio del presidente de salud César Osvaldo Linares Aguilar, se habría interesado en la designación de Natalie Victoria Román Smith en el cargo de confianza y subgerente de promoción social y otros, lo que se concreta con la resolución ejecutiva 711-P Salud. Y como tercer hecho, la señora Boluarte, indebidamente en forma indirecta, se interesó para que se concrete el pago de beneficios sociales y liquidación que correspondía a Javier Ramón Sánchez Ingunza, amigo del médico Mario Renato Cabañi Ravelo, a quien se había aceptado su renuncia como médico del Hospital Edgardo Rebagliati con resolución 372 GRPR Salud. Nosotros, señor juez, consideramos que el auto venido en grado tiene errores, deficiencias en la debida motivación en la evaluación de la suficiencia de elementos de convicción y riesgo de fuga de la investigada Boluarte Segarra. Tenemos 5 agravios, señor juez, que vamos a desarrollarlos en este momento. El primer agravio es la errónea valoración del fumus delicti commissi, fundamento 10º y 11º. El señor juez, al desestimar 17 de las 18 elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, los realiza bajo una exigencia probatoria cercana a la certeza judicial propia de un juicio oral, desnaturalizando el estándar de sospecha inicial o razonable exigida por la ley para la imposición de una medida cautelar prevista a través del Acuerdo Plenario 3-2019. Este Acuerdo Plenario 3-2019, en el fundamento 38, señala claramente, en el segundo párrafo, literalmente, cuando en sede de diligencias preliminares ya se cuenta con un determinado nivel, siempre dentro de la noción de sospecha inicial simple, es razonable permitir que en los casos de necesidad y urgencia para tutelar la propia investigación, desde el criterio rector de eficacia se dicen determinadas medidas limitativas de derecho. Es decir, ante una sospecha inicial, es posible la aplicación del impedimento de salida del país, toda vez que se trata de cautelar la presencia del investigado a la persecución penal y controlar el riesgo de fuga. Eso es corroborado con lo señalado en la apelación 125-2025, que es efectivamente el aseguramiento del investigado para efectos de una adecuada diligencias preliminares. Ahora bien, basta esa sospecha inicial o razonada, sustentada en indicios coherentes y concatenados para dictar el impedimento de salida sin requerir corroboración plena ni prueba directa. El señor juez desestima los elementos de convicción calificando indebidamente como informativos y no corroborativos, ignorando su valor indiciario conjunto. Y la coincidencia temporal con la designación de Natalie Victoria Román, por ejemplo, donde se evidencia un patrón de presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Hay que enfatizar, señor juez, que el mismo juez reconoció que el elemento de convicción 8 resulta relevante. El señor juez no valoró que María Patricia Murano Peralta, al momento de prestar declaración ante la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, señaló que comunicó del correo enviado por el médico Mario Renato Cabañi Ravelo a la expresidenta de la República, Dina Boluarte Segarra,
y que ésta respondió que iba a hablar de ello con el referido médico, lo cual releva vinculación de la expresidenta con los hechos en materia de investigación a nivel de sospecha inicial o razonable. Por ello, la fragmentación del análisis que realiza el juez de primera instancia y la ausencia de evaluación integral de los elementos de convicción aportados constituyen motivación insuficiente y error en la interpretación del estándar probatorio exigido en esta fase preliminar de investigación. Como segundo agravio tenemos la motivación aparente sobre el peligro... Doctor, le hago memoria nada más que su participación tiene 5 minutos. Usted está agotando todo en un solo agravio, así que sintetice lo siguiente. Gracias, señor presidente. El segundo agravio es la motivación aparente sobre el peligro procesal de fuga. El señor juez señaló que se trataría solamente de conjeturas sin refutar con razones objetivas los hechos concretos. Tiene que haberse valorado capacidad económica elevada, pérdida de arraigo funcional laboral y múltiples investigaciones en trámite, así como único residente en el extranjero. El tercer agravio es la inobservancia del principio de proporcionalidad. ¿Es realmente esta medida proporcional necesaria para poder sustentarse? Nosotros consideramos que sí, porque es la más idónea, porque asegura la presencia de la investigada en la investigación. No existe otra alternativa igual de idónea para el presente caso. No estamos pidiendo una medida de coerción grave, sino solamente la de más leve intensidad dentro de la estructura de nuestro Código Procesal Penal. Y la apelación 125 también da cuenta del aseguramiento de la presencia del investigado en el proceso. El cuarto agravio, señor juez, es la contradicción entre los hechos reconocidos y la decisión adoptada. En la resolución impugnada, el señor juez reconoció la existencia de comunicaciones, visitas y vínculos funcionales entre la investigada y los funcionarios involucrados. Y consideró como relevante la coincidencia temporal que se colige de la resolución de presidencia ejecutiva 711, con la cual se nombra a una amiga de Mario Cabañez Ravelo en un cargo de confianza, coincidentemente 6 días después del correo presuntamente remitido por el señor Cabañez a Patricio Muriano Peralta, con nombres y cargos solicitados por sus amigos. Sin embargo, concluyó a nuestro juicio, bajo una errada valoración, que no existen indicios suficientes. Esta contradicción, señores jueces, vulnera el principio de motivación interna del razonamiento, configurando incongruencia narrativa que afecta a la validez del razonamiento judicial. Y finalmente, el quinto agravio, la omisión del deber de tutela jurisdiccional efectiva. La resolución judicial, señor juez, al denegar esta medida restrictiva de muy leve intensidad, pone en riesgo la eficacia del proceso penal y la función constitucional del Ministerio Público de garantizar la sujeción del investigado al proceso conforme norma constitucional del 159, inciso primero. El impedimento de salida es una medida instrumental, no es sancionatoria y destinada precisamente a evitar la frustración de la persecución penal del delito. El señor juez de primera instancia no ponderó este principio en el deber de protección del proceso, así vulnerando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva reconocido en sede constitucional. Por estos fundamentos, señores jueces supremos, solicitamos se revoque la resolución número 2 del 20 de octubre de 2025 y reformándola declare fundado el mismo, disponiendo la medida de impedimento de salida del país contra la investigada Dina Boluarte Segarra por el plazo de 18 meses solicitado en nuestro requerimiento inicial. Muchas gracias. Gracias a usted, señor fiscal. El señor doctor Luis Castro Grados. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, si me permite, por favor, poder exponer mediante unas diapositivas. Solicito la venia por parte de... ¿Cómo no? Hágalo. No significa que con eso pueda explayar más del tiempo permitido, ¿ya? Muchas gracias. No sé si logra ver, señor magistrado. Sí, sí, podemos verla. Proceda. Perfecto, muy bien. Señor presidente de esta Suprema Sala Penal Permanente, en mérito al ejercicio de derecho de defensa y en representación de los intereses de mi patrocinada, doña Dina Ercilia Boluarte Segarra, solicitamos se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y en consecuencia se confirme la resolución número 2 de fecha 17 de octubre del año 2025, la misma que declara infundado el requerimiento de impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses emitida por el Supremo Juzgado de Investigación Preparatoria. Señor juez, del recurso de apelación escrito y de lo realizado por el Ministerio Público en este acto, señoría, advertimos
flagrantemente de que existe una infracción al principio de congruencia recursal. De modo que el Ministerio Público postula como pretensión única y principal revocatoria. Sin embargo, de lo escrito y de lo oralizado en este acto, señoría, advertimos agravios nulificantes, tales como el segundo agravio, señor juez, que postula motivación aparente sobre el peligro procesal de fuga. El cuarto agravio, hay una falta de motivación interna en el razonamiento, y el quinto agravio, una omisión del deber de tutela jurisdiccional efectiva, es decir, argumenta y postula vicio de nulidad, sin embargo su pretensión es revocatoria. Además de ello, señor juez, lo que se advierte del recurso fundamentado es de que solo son disconformidades y protestas por la Fiscalía, sin ningún análisis, señor juez, de corrección o tesis de corrección. O sea, independientemente, señor magistrado, de ingresar al fondo del asunto respecto al recurso de apelación, este recurso debe declararse improcedente, señor magistrado. Pero, en fin, vamos a responder a todos los agravios sin perjuicio que vuestra sala realice, pues, el debido control y la admisión del recurso. ¿Qué se le investiga, señor presidente, a mi patrocinada? Con relación a los hechos, doctor, ¿discrepa usted de los descritos por el señor doctor Atencio? No, solamente ya, entonces, para... esa parte, sí, esa parte la puede saltar. Vamos a lo medular. Perfecto. Respecto al primer agravio, señor magistrado, el Ministerio Público postula como primer agravio una errónea valoración del fomus delicti comi. O sea, dice la Fiscalía en el 5.5 del recurso de apelación escrito que solo basta una sospecha razonable sustentada en indicios coherentes y concatenados para dictar un impedimento de salida del país sin requerir corroboración plena ni prueba directa. Que el ad quo desestimó los elementos de convicción aportados a calificar indebidamente los elementos de convicción como informativos o no corroborados individualmente para la corroboración del delito, ignorando su valor indiciario conjunto particularmente por los correos de Mario Cavani y Patricia Muriano Peralta. En principio, señor juez, debemos señalar que la resolución materia de alzada en el fundamento 10º, el ad quo realiza un análisis de razonamiento debidamente motivado en cada uno de los elementos de convicción, es decir, de los 18 elementos de convicción que postuló primigeniamente el Ministerio Público, el Supremo Juzgado de Investigación Preparatoria da respuesta a cada uno de ellos, señor magistrado. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice este agravio? Informe número 001/2025, de fecha 26 de mayo de 2025, elaborado por la Segunda Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, quien pone de conocimiento la carpeta fiscal 630/2025, donde se investiga, ¿no?, a quienes resultan responsables de un presunto delito de tráfico de influencias, donde se describe que la letra señala: en ese sentido, Mario Cavani habría remitido un correo electrónico titulado votos de fecha 3 de agosto de 2023 desde su teléfono iPhone a una persona a la más absoluta confianza de Dina Boluarte, su secretaria, doña Patricia Muriano Peralta. Correo en el cual señala lo siguiente: para mi amiga de salud, gerencia de oferta flexible en primera opción porque tiene todas las capacidades para ascender. Si no es posible, dice, un lugar inferior en gerencia de la red 1 y 2, Rebagliati, hospital y centros médicos a su alrededor. 2, para que le entreguen el último CV, sugerencia del adulto mayor y poblaciones vulnerables. 3, para OT, laringólogo, enviado ayer el documento para que no lo chotee. 4, para el que tiene 10 maestrías y doctorado, para PROM Perú, Mincetur o algún lugar que se requiera de técnico honesto. Sin embargo, señor juez, el ad quo hace bien señalando que dicho elemento de convicción es con el cual la Fiscalía inicia la presente investigación, dada la información remitida por la Fiscalía Provincial, lo cual, de acuerdo a su contenido, generaría pues una sospecha inicial, una sospecha simple para abrir investigación, tanto más que no se cuenta con ninguna de las declaraciones ni de la propia investigada, ni declaraciones que lo corroboren. Todo tipo de estándar, señoría, de sospecha, principalmente aquellas que afectan derechos de orden fundamental, como es la libertad de tránsito, al fundarse un impedimento de salida, debe de tener cierto nivel de corroboración. El estándar de sospecha simple no.
porque es un estándar para iniciar una investigación y porque no afecta a ningún orden de derecho fundamental y no como sostiene la Fiscalía, que solo dice que basta indicios coherentes y concatenados sin corroboración plena, señor juez. Independientemente de la ausencia de corroboración, señoría, actualmente se cuenta con la declaración de la señora María Patricia Muriano Peralta y que señala a la pregunta 8, dice, luego de recibido el correo electrónico y de recibida la llamada de Mario Cavani, usted dio cuenta del mismo a la investigada Dina Boluarte, de ser así, ¿qué le dijo? Y responde ella, yo se lo comenté, a la cual ella me respondió que conversaría personalmente con el médico Cavani. No me indicó sobre los datos identificatorios. ¿Recibido o hizo alguna llamada sobre el contenido de dicho correo electrónico? Nunca vi ese correo hasta abril de 2025, señor juez. Pregunta 44. ¿Usted coordinó con Mario Cavani previo a la remisión del correo electrónico? No. ¿A usted le consta si la señora Dina Boluarte coordinó previamente la remisión de correos electrónicos con el señor Mario Cavani? Dijo, no me consta ni tengo conocimiento, señor juez. Pregunta 28. El señor Mario Cavani reveló en su carta 37, 2025, de fecha 7 de octubre de 2025, que usted fue su expareja sentimental y que tenía acceso pleno a las claves y credenciales de la cuenta de correo electrónico desde las cuales se habrían remitido dichos mensajes. ¿Qué tiene que decir? Le preguntó la Fiscalía. Dijo, nunca fui su pareja sentimental. Teníamos conversaciones de amigos, nunca tuve acceso a sus cuentas, correo electrónico, celulares y contactos, etcétera, etcétera, señor juez. Por lo que la declaración, señor juez, de la señora Patricia Muriano Peralta, consideramos que carece de corroboración mínima, señor magistrado, indispensable para el tipo de estándar de sospecha para requerir una medida coercitiva. No existe, señor juez. Me hago presente que está ya en más de la mitad de su tiempo y todavía no avanza ni siquiera con el primer agravio, así que trate de ser más sintético, por favor. Sí, señor juez. Lo que pasa es que la información es rica y la cual considero de que su despacho debe procesarla para poder emitir una sentencia. No se preocupe por eso, pero sintetice su intervención. Consideramos, señor juez, que no existe un elemento objetivo, periférico y autónomo que permita sostener que la señora Dina Boluarte Segarra hubiera mantenido comunicación previa con el señor Mario Cavani para disponer o interesarse o influir en la designación de cargos, de cargos de confianza. En consecuencia, lo afirmado por la señora testigo se mantiene dentro de un plano meramente declarativo, señor magistrado, y por lo tanto no supera el estándar de sospecha razonable para imponer una medida tan gravosa como el impedimento de salida, señor magistrado. A todo esto, señor magistrado, ¿qué es lo que dijo el señor Mario Cavani? Porque hay que tener la fuente de información, como dijo el señor juez supremo de investigación preparatoria. ¿Qué dijo el señor Mario Cavani en su declaración de fecha 21 de noviembre a las 9:30? Se optó por su derecho de guardar silencio. En conclusión, respecto a este primer agravio, señor presidente, no existe el estándar de sospecha razonable respecto a los elementos de convicción que postula el Ministerio Público. El segundo agravio, señor magistrado, motivación aparente sobre el peligro procesal de fuga. El Ministerio Público señala que el ad quo desestima el peligro de fuga calificando los argumentos de que este despacho tiene conjeturas y sin refutar con razones objetivas los hechos concretos alegados. Capacidad económica elevada, pérdida de arraigo funcional y laboral y múltiples investigaciones en trámite y a la vez también hijo residente en el extranjero con posibilidad real de asilo. Señor juez, ahora, corresponde entrar al peligro procesal, señor juez, corresponde entrar al peligro procesal en su vertiente de peligro de fuga. La Fiscalía, para justificar esta medida, debe de acreditar, señor juez, de manera concurrente el peligro de fuga, la evaluación del arraigo, la posibilidad, señor juez, del abandono del país y la conducta procesal, y nada menos, señor juez, de la conducta procesal en las carpetas fiscales ante la Fiscalía de la Nación. Señor juez, máxime, señor magistrado, que el Ministerio Público, en su requerimiento inicial o primigenio, acepta que mi patrocinada tiene arraigo familiar y domiciliario. El domicilio ubicado en calle Los Halcones 326 Urquillo, provincia y departamento de Lima. Señor juez, respecto al peligro procesal, el comportamiento procesal de mi patrocinada se encuentra acreditado en diversas carpetas fiscales y el propio Ministerio Público la ha citado a declarar y hemos concurrido al llamado fiscal. Fíjese, señor juez, en la carpeta 386-2024 se encuentra en el acta de declaración de fecha 13 de enero de 2025, investigación que se siguió por el presunto delito de omisión de funciones y abandono injustificado del cargo. Mi patrocinada concurrió a declarar.
el acta de declaración de fecha 7 de abril de 2025, seguida en la carpeta 68-2024, por el delito de cohecho pasivo impropio. Mi patrona también declaró, concurrió a declarar. Tenemos la disposición de archivo que señala que mi patrocinada declaró en la carpeta 87-2023, señor magistrado, que también declaró. Tenemos la declaración también en la carpeta fiscal 1000-2024 por el delito de falsedad genérica como no aforada, señor magistrado. Tenemos el escrito de expedición del acta de declaración indagatoria en la carpeta 153-2024 por el delito de encubrimiento personal agravado, en donde mi patrocinada también declaró. Tenemos la disposición también de archivo, donde se señala que mi patrocinada declaró en la carpeta 218-2024. Y tenemos también el acta de declaración de fecha 31 de enero del año 2022 en la carpeta 43-2021, investigación que se sigue por el delito de lavado de activos. O sea, toda esta gama de buen comportamiento procesal de mi patrocinada, señor magistrado, llevadas a cabo en la Fiscalía de la Nación, demuestran el buen comportamiento y el apego, señor magistrado, ante el llamado fiscal y ante el llamado judicial, señor magistrado. Ahora, ¿existe, señor magistrado, algún indicio razonable de querer fugarse mi patrocinada? Señor juez, mi patrocinada no ha dado ningún indicio de querer fugarse del país. Tal es así que frente a los rumores, como son los del Twitter, que por cierto el Ministerio Público ofrece como elemento de convicción para acreditar la posibilidad de fuga o de asilarse en los países tanto de Brasil y Ecuador, o sea, señor juez, ¿un Twitter puede ser un elemento objetivo para acreditar el peligro de fuga? No, es un simple, señor juez, comunicado que lo hace una congresista de la República, que señala que, ante los rumores de que Dina Boluarte está buscando pedir asilo político en la Embajada de Brasil y Ecuador, hago un llamado, dice, a ambos gobiernos hermanos a no prestarse a esta maniobra. Esto para el Ministerio Público es un dato objetivo de fuga, señor juez. ¡Qué absurdo, señor! Y qué poco serios somos con la investigación. Vaya concluyendo, doctor, ya. Sí, vaya. ¿Cómo debe de valorarse la relación económica de mi patrocinada en la evaluación del peligro de fuga? Existe a ello, señor juez, el expediente 2179-2023 en el fundamento jurídico 13 señala que la solvencia económica y el hecho de que haya salido y regresado al país no constituyen elementos suficientes para sustentar un peligro de fuga, señor magistrado. Respecto al arraigo laboral, señor magistrado, existe el expediente 47-2022, en el caso Jesús Alberto Torres Arabia, en el fundamento jurídico 16, señala que, dice, que resulta un despropósito jurídico exigirle al investigado arraigo o trabajo conocido cuando producto de la investigación lo haya perdido, señor magistrado. Dicho argumento, señor magistrado, el Ministerio Público, fiel a su estilo poco objetivo, señor juez, vuelve a traer como argumento respecto al arraigo laboral los contactos internacionales para pedir asilo. Más bien la pregunta debería contestarla. ¿Tiene arraigo o no tiene arraigo? Efectivamente, señor magistrado, tiene arraigo, cito, señor magistrado, y que tiene conocimiento público, y inclusive en la lámina anterior se ha señalado que justamente al día siguiente que la presidenta, o en este caso la señora Boluarte Segarra, fue vacada y dio una entrevista a través de los medios de comunicación fuera de su domicilio, en Los Halcones, 326, distrito de Surquillo, señor magistrado. Ahora, respecto al tercer agravio de la inobservancia del principio de proporcionalidad de la medida, señor juez. ¿Es proporcional, señor juez, la medida de impedimento? ¿No existe otra medida alternativa, señor juez? Efectivamente que existe otra alternativa. Fíjese, señor magistrado, lo que en la Directiva 7-2022 de la Policía Nacional establece lineamientos para brindar servicios de seguridad y protección a funcionarios públicos o dignatarios o personalidades en sus diferentes modalidades, en donde mi patrocinada actualmente goza de una escolta en donde tiene una seguridad permanente, tanto en el domicilio, tanto también en la vía pública, señor magistrado, y por lo tanto carece pues de algún dato objetivo que mi patrocinada pueda eludir de la acción de la justicia. Fíjese, señor magistrado, cito también el expediente en donde los actos, ¿qué actos y recursos utiliza la Dirección de Seguridad? Página 26 del citado expediente, señor magistrado, cuando precisamente el expediente de Martín Vizcarra, en donde se señala que frente a la ausencia, en este caso, de alguna amenaza de vulneración al peligro, en este caso de fuga,
la Fiscalía optó, señor magistrado, por comunicar esto a la Judicatura y la Judicatura respondió. Dice, en cuanto al desplazamiento sin custodia respecto al desplazamiento que habría realizado el investigado Martín Vizcarra, sin presencia de escolta, debe señalarse que ellos no constituyen, pero sí son los indicios. Todo su tiempo ya lo agotó. Sí, solamente para terminar, señor magistrado, respecto al cuarto agravio. Termine, le doy un minuto, pero termine, pues. No comente sus diapositivas, pero las diapositivas deben servir para agilizar, no para ir comentando cada uno, porque así entonces demoramos más. A ver. Sí, señor juez. El cuarto agravio y quinto agravio, señor presidente, la Fiscalía señala pues de que existe una contradicción entre lo valorado y entre lo decidido, señor juez. Sin embargo, la pregunta sería, pues, ¿qué tan indispensable sería la presencia de mi patrocinada en el transcurso de las investigaciones? Se ha programado una declaración indagatoria para este viernes 28, señor juez, en la cual está pendiente de recibir. Se han programado tantas diligencias, declaraciones de testigos de este caso fiscal, en donde actualmente la Fiscalía recién está construyendo la hipótesis de la investigación y frente a ello ya está pidiendo un requerimiento de impedimento de salida. No hagamos, señor presidente, la idea de presidente vacado, presidente fugado, señor magistrado, y no hagamos del impedimento de salida un mero formalismo frente a una cuestión netamente arbitraria. Por esas razones, señor magistrado, solicitamos que se confirme la resolución 2 emitida por el Supremo Juzgado de Investigación Preparatoria que declara infundado el requerimiento de impedimento de salida del país. Muchas gracias. Gracias a usted. El señor doctor Eduardo Atencio. En atención a la información que recibimos, las preguntas que le hago son las siguientes. ¿Cuál es el estado que tiene esta causa de investigación? ¿En qué estado? Sí, señor presidente. Se encuentra en diligencias preliminares en el despacho de Fiscalía de la Nación. Ya, ¿todavía no se ha presentado ninguna denuncia constitucional al Congreso de la República? Sobre estos tres hechos aún no, señor juez. Correcto. Y cuando se hizo el requerimiento, ¿qué concretas actuaciones estaban pendientes de realizar que requiriesen la presencia de la señora investigada, Dina Boluarte Segarra? Bueno, como lo ha indicado el señor abogado, se había citado para declarar, se ha citado más informes y documentación correspondiente. Hasta el momento de la presentación del requerimiento se contaban con 18 elementos de convicción o documentos iniciales que a criterio del Ministerio Público dan cuenta de la fehaciencia de los datos a nivel de sospecha simple para iniciar diligencias preliminares, dado que contábamos con los correos electrónicos remitidos a la señora Moyano y además las resoluciones supremas, en este caso, que daban cuenta de el interés indebido por estos nombramientos. Y esa declaratoria que dice usted para el día viernes, ¿ya existía cuando se requirió el impedimento de salida? No podría precisar esa información porque no la tengo en este expediente. A ver, ¿el doctor Castro tiene información al respecto? Sí, no se contaba, señor presidente, con esa información. Correcto. Respecto a la declaración. Ya, muy bien. En cuanto al arraigo laboral, doctor Castro, su tesis no le terminé de entender. ¿Su tesis es que no es necesario el arraigo laboral? ¿O su tesis es que sí lo tiene, pero no necesita documentar? Señor juez, actualmente sí se encuentra acreditado el arraigo laboral por parte de mi patrocinada. Prueba de ello, señor magistrado, es de que, si bien es cierto, frente a la decisión del Congreso de promulgar o declarar en este caso su vacancia, existe pues, en este caso, señor juez, una sujeción al cargo luego de haberlo, en este caso, cesado. Precisamente, señor juez, estamos hablando en el libro de contrataciones con el Estado, en donde se señala de que, efectivamente, en este caso, el tema del arraigo sí se encuentra acreditado, puesto de que mi patrocinada actualmente goza, en este caso, de remuneración laboral producto del cargo que había desempeñado, y también, aunado de ello, señor juez, mi patrocinada tiene una profesión en el ejercicio de la abogacía, y bien hace el juez supremo de investigación al señalar de que mi patrocinado puede hacer uso del libre ejercicio del derecho, como en este caso actualmente lo está haciendo. Muy bien, muy bien.
le voy a conceder los 2 minutos que tomó de más el doctor Castro a la Fiscalía, si los requiere, para hacer alguna respuesta respecto de las diapositivas. Si lo requiere, doctor, no es obligación. Gracias, señor juez. Sí, gracias por la oportunidad. Señalaremos, señor juez, que el acuerdo plenario 3/2019 establece claramente en el fundamento 41 que para el tipo de impedimentos aquí del país, el imputado no es privado de modo absoluto de su libertad personal, solo relativamente de su libertad ambulatoria dentro del país o de la localidad, de suerte que esta posibilidad de realizar actividades de forma muy próxima a la normalidad no constituye una afectación sustancial en su vida cotidiana. Por tanto, este pedido de impedimento de el país no va a afectar gravemente la libertad ambulatoria de la investigada. Solamente eso, señor presidente. Muy bien. Está presente la señora doctora Dina Ercilia Boluarte Segarra. ¿Usted desea agregar alguna cosa como defensa material? Señora jueza, si me permite, por favor, claro que sí. Muy buenos días. Muchas gracias. Señora jueza de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, desde antes que asumiera el sagrado deber de ser presidenta de la República por sucesión constitucional aquel 7 de diciembre del 2022, hasta el 10 de octubre del presente año en el que el Congreso de la República optó por generar la vacancia presidencial, siempre, y en este periodo a la fecha, he tenido el valor democrático y constitucional del respeto a las instituciones de mi país, de la patria. Esos valores democráticos se han visto reflejados en mi profunda vocación de respeto a las instituciones, como una de ellas la que usted hoy está dirigiendo, que forman la estructura jurídica de nuestro país, incluso cuando injusta y arbitrariamente me allanaron, se brindaron todas las facilidades del caso para su esclarecimiento. Cuando he sido citada al Ministerio Público en las carpetas que mi abogado acaba de señalar, a cada una de ellas he asistido, inclusive en calidad de testigo. Y en más de una ocasión, señora juez, hemos tenido nosotros, la parte denunciada, pedir al Ministerio Público que se nos convoque para poder declarar. Por ejemplo, este caso en particular se ha iniciado el 29 de agosto del 2025. Los 90 días que un aforado tiene para ser investigado se vencen este 29 de noviembre. Es decir, faltan 5 días para que se cumplan los 90 días. No me han citado a ninguna de las audiencias. Entonces, ¿dónde está la urgencia o el interés de la Fiscalía de querer conocer la verdad? La primera interesada, señora jueza, en saber la verdad, no solamente de este caso, sino de todos aquellos casos que se me han abierto en el periodo de haber ejercido el cargo de presidente, aparentemente con un objeto político. En casi todos los casos se han ido, llegando casi al final de los 90 días o pasado ello, tenían que ampliar en víspera de que se venciera el plazo, porque éramos nosotros que decíamos el control de plazos. Se han ido ampliando. Como este caso, lo han ampliado por 60 días más, el mismo que va a vencer en el mes de diciembre. En consecuencia, señora jueza, me sorprende que la Fiscalía en esta petición, en esta apelación, plantee 3 argumentos particulares. Primero, que como he salido al extranjero a realizar varios viajes. Segundo, que producto de mi relación como presidenta tengo contactos en el extranjero. Y tercero, como tengo un hijo que trabaja en el extranjero, puedan ser razones suficientes para la Fiscalía para pedir este impedimento y para mí en particular hacer uso de esos
3 elementos y salir del país. Y ninguna de las 3, señora jueza, se dan. ¿Por qué? Porque en el primer caso, cuando yo salgo del extranjero, en cumplimiento leal y fiel como presidenta de la República, a los trabajos en ese manejo de la política exterior que única y exclusivamente la tiene la presidenta de la República. Y los contactos que se tiene ahí afuera, yo le pediría a la Fiscalía cuáles son. Todos han sido reuniones bilaterales con presidentes o primeros ministros de los países en que hemos llevado la confianza del país para que puedan venir las inversiones a nuestra querida patria en mi responsabilidad como presidenta de la República. Y todos los viajes, señora jueza. A ver, ya la hemos escuchado. Si me permite terminar, 2 minutos le voy a agradecer. Le voy a permitir, pero no soy jueza, soy presidente de sala. Señora presidenta de sala, discúlpeme usted. No, no soy señora, soy señor. Por lo visto no me está viendo. Deben conectarse a las... Perdón, doctor Manuel Estuardo Luján, lo estoy viendo. Discúlpeme usted, señor juez, presidente de la sala suprema. Cuando se conecten tienen que estar viendo, porque de lo contrario parecería que están de otra. Ya ven, le permito el tiempo que me ha pedido, pero no se extienda demasiado, tenemos varias audiencias pendientes. Sí, señor juez, discúlpeme usted. Nuevamente la disculpa del caso en mi pantalla ha estado muy menuda. Respecto de el viaje al extranjero para yo aprovechar ese y solicitar asilo en el extranjero. ¿Cómo es posible que la Fiscalía pueda poner en medio de su apelación el trabajo de mi hijo? Cuando con sumo esfuerzo, señor juez, señor presidente de la sala, los hijos se proyectan en su vida profesional, cuando esta más bien es de amor y de orgullo, ¿cómo podría yo pretender involucrar a mi hijo en un asilo político? Es una situación que no calza en la petición de la Fiscalía. Yo estoy acá, señor presidente de la sala. Mi casa es conocida públicamente. Ya lo dijo mi abogado. Calle Los Halcones, 326, Surquillo, Lima. Y voy a estar acá. Porque la primera persona interesada en querer llegar a la verdad es la expresidenta de la República, Dinersilia Boluarte Segarra. En este momento yo no tengo impedimento para poder viajar, pero no lo he hecho, no lo voy a hacer, ni pretendo hacerlo. Aquí estoy, amo la patria y continuaré estando acá defendiéndome, porque soy inocente de cada uno de las investigaciones que se me han abierto. Nuevamente le reitero mis disculpas, señor presidente de la sala. Muchas gracias por escucharme. Buenos días. No, gracias a usted. Tratándose de un auto, se resolverá inmediatamente. La causa queda al voto, mientras tanto, y hemos con ello concluido la audiencia. Pueden retirarse de la plataforma. Buen día. Siguiente audiencia.